Muy bien, para la base del gorrito necesitamos medir de orejita a orejita cuánto mide la cabeza de nuestra mascota. Entonces, en mi caso, yo voy a estar trabajando aquí con unos 13 centímetros. Miren, acá tengo unos 13 centímetros para aquí, para el círculo de la cabeza. Entonces, ustedes van a tomar esta medida de una orejita a la otra. Necesitan tener eso. Puede ser que en el caso de un gatito sea mucho menos centímetros, tal vez unos 6, que en el caso de un perrito que normalmente son de 10 en adelante. Entonces necesitan tener esa medida base para saber acá cuánto van a necesitar hacer de aumentos al principio. Entonces necesitan esa medida y de ahí entonces podrán adaptarlo para otras tallas. En mi caso, si quieren hacerlo exactamente como el mío, yo voy a estar trabajando con unos 13 centímetros, que es lo que mide mi mascota. Entonces vamos a comenzar haciendo aquí, en forma de X, tuerzo, y este hilo lo voy a pasar por debajo de este y voy a sujetar con una cadenita. Vamos a coger aquí, sujetamos con una cadena. Tenemos nuestro anillo mágico. Vamos a subir con 2 cadenitas aparte de la que tenemos, vamos a hacer 2 más. Entonces tengo 2 y 3. Tengo mis 3 cadenas. Estas cadenas me cuentan como mi primer punto alto. Aparte de este vamos a hacer 11 más, un total de 12 puntos. Entonces para el punto alto voy a tomar lazada, paso por el anillo, traigo hilo, tengo 3 engancho y voy a pasar de 2 en 2. Entonces tomo hilo y paso por 1 y por 2 y tomo hilo y paso por 1 y por 2. Y así tengo mi primer punto alto. Al igual que este voy a hacer un total de 11. Entonces tomo lazada, paso por anillo, traigo hilo y paso de 2 en 2. Y voy a repetir esto por toda la vuelta. Voy a hacer así puntos altos hasta tener un total de 12 contando las cadenas. Cuando tenga aquí mis 12 puntos, voy a cerrar el anillo alando este trocito. Y así se cierra. Entonces sobre la tercera cadena voy a deslizar. Entonces aquí paso y hago punto deslizado. Tengo cerrada mi primera vuelta. Para la segunda vuelta voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Y en el mismo espacio voy a hacer un segundo punto alto. Entonces en el mismo espacio tengo aquí un punto alto. Esto equivale a mi primer aumento. Y en esta vuelta voy a hacer un aumento en cada espacio. Es decir, 2 puntos altos juntos. Entonces en este espacio voy a hacer un punto alto. Y en el mismo espacio voy a hacer un segundo punto alto. Esto es un aumento cuando hago 2 en el mismo espacio. Y voy a repetir eso en toda la vuelta. En cada uno de los espacios voy a hacer 2 puntos altos. Y sobre la tercera cadena voy a cerrar con punto deslizado. Entonces vengo aquí. Traigo hilo por todo. Y así se hace el punto deslizado. Muy bien. Tercera vuelta. Vamos a seguir con vueltas de aumento. Pero esta vez vamos a hacer un aumento, un punto alto. Un aumento, un punto alto. Entonces subo con 3 cadenas que equivalen a mi primer punto alto. Y en ese mismo espacio voy a hacer mi primer aumento. Vengo aquí, tengo mi primer aumento. Entonces en el siguiente punto voy a hacer un solo punto alto, que sería aquí. Aquí tengo un punto alto. Entonces esto es lo que voy a repetir toda la vuelta. En uno voy a hacer 2 y en el siguiente 1. Siguiente voy a hacer 2. Tengo 1 y 2. Miren aquí, 2, 1, 2, 1. Y así por toda la vuelta. Sobre la tercera cadena siempre voy a cerrar con punto deslizado. Y esto es lo que voy a variar en cada vuelta. A partir de aquí, yo creo que esto ya sería una medida como para gatito. Yo tengo aquí unos 8 centímetros. Ustedes tienen que medir como quiera el ancho de una orejita a otra de sus mascotas. Pero más o menos esta sería una talla para gatito. Entonces aquí pararían hasta el siguiente paso. En el caso de que necesiten una talla más grande, como para cachorros o perritos más grandes, van a seguir haciendo vueltas de aumento. Entonces lo que van a hacer a partir de aquí es que van a aumentar un punto alto entre los aumentos. Es decir, por ejemplo, aquí hicimos un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto. Entonces en la siguiente vuelta haríamos un aumento, 2 puntos altos. Un aumento, 2 puntos altos.
Siguiente vuelta. Un aumento, 3 puntos altos, 1 por espacio, un aumento, 3 puntos altos. Y así vamos a ir aumentando un punto alto entre los aumentos por cuantas vueltas necesiten. Es importante que sepan esto porque dependiendo el grosor de su hilo van a tener que hacer más o menos vueltas, igual que dependiendo la talla que quieran realizar. Así que más o menos eso es lo que van a seguir repitiendo. En mi caso yo todavía necesito que sea un poquito más grande, entonces yo voy a hacer aquí otra vuelta de aumentos. Un aumento, 2 puntos altos y repetimos otro aumento. Y esto es lo que voy a repetir toda esta vuelta. Hasta este punto yo tengo unos 10 centímetros, pero yo necesito que sea todavía más grande, entonces voy a hacer otra vuelta más para que me queden aproximadamente 13, 14 centímetros. Tenemos un aumento y 1, 2, 3. Aumento, 1, 2, 3. Y así toda la vuelta. Muy bien, midiendo desde el centro, tengo aquí de orilla a orilla unos 13 centímetros. Entonces, esta es la talla que yo necesito, que es la medida que yo voy a estar utilizando. Vamos a dividir nuestros puntos para dejar los espacios de las orejitas. Entonces, yo voy a utilizar para esto marcador de puntos. Ustedes pueden utilizar cualquier otra cosita con la que puedan marcar. Y lo que vamos a hacer es esto que ven acá. Yo voy a dejar espacios para las orejitas. Pueden hacer esto de dos formas. Pueden dividir la cantidad de puntos que tienen por 4. Hacerlos así todos de la misma medida. Esa es una de las opciones. En mi caso yo quiero que la parte de las orejitas quede más pequeñita. Aquí en total yo tengo aquí 60 puntos. Entonces esos 60 puntos yo los voy a dividir entre 3. Lo que me da un total de 20. Entonces lo que yo voy a hacer es que yo voy a dejar 20 puntos en la parte de atrás y 20 puntos en la parte de adelante, lo que me va a dar un total de 40. Y los 20 que me quedan los voy a dividir aquí entre las dos orejitas. Entonces lo que me quedaría es algo así. Aquí me quedarían, vamos a hacer aquí un pequeño dibujo. Perdonen mi círculo bien feo, pero la idea es que yo voy a hacer aquí atrás. Me van a quedar unos 20 puntos, otros 20 puntos. Y a cada lado me van a quedar 10 y 10. Un total de 60 puntos que tengo. Entonces ya después que tienen aquí dividido los espacios para las orejitas, entonces lo que vamos a hacer es esto. En mi caso yo dejé esta parte aquí para que quede en la parte de atrás. Entonces yo voy a tejer hasta aquí. Sería como esto aquí. Y voy a hacer estos aquí en cadenitas al aire, sin tejer esta parte para que me quede esta abertura. Entonces vamos a verlo aquí a medida que lo hacemos. Voy a subir aquí con mis 3 cadenitas. Y voy a tejer un punto alto por espacio, pero solamente voy a tejer la parte de atrás. Normalmente nosotros pasamos el gancho así por ambas lazadas, pero en este caso solamente vamos a pasar por la parte de atrás. Esa lazadita de atrás es la única que vamos a tejer. Entonces yo voy a hacer punto alto así, tomando solamente la pestañita de atrás. Entonces así vamos a ir tejiendo solamente la parte de atrás. Muy bien, he llegado aquí a la parte de la orejita. Entonces la cantidad de puntos que dejaron aquí las van a hacer en cadenas. Van a hacer cadenitas al aire. Entonces no les digo una medida exacta porque esto va a variar dependiendo, como les dije, la talla que estén haciendo. Pero en mi caso yo dejé aquí unos 10 puntos. Entonces voy a hacer 10 cadenitas al aire. Entonces, vengo aquí y hago mis 10 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me voy a saltar esos 10 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el número 11 voy a hacer mi punto alto. Entonces aquí voy a quitar el marcador. Voy a hacer mi punto alto. Muy bien, y así me queda este espacio aquí para las orejitas.
Como les dije, esto va a depender de cuánto dejaron. Si dejaron solamente 6 puntos, solamente van a ser 6 cadenas. Si dejaron más, entonces van a ser más cadenas. Pero prácticamente eso es la idea. Entonces voy a seguir tejiendo ahora el frente, solamente la pestañita de atrás como hemos estado tejiendo hasta ahora en punto alto. Todo hasta llegar al próximo espacio de orejitas, que vamos a repetir exactamente lo mismo que de este lado. Muy bien, hemos llegado aquí al final de esta vuelta. Miren aquí los dos espacios de las orejitas. Muy bien, a partir de aquí va a variar un poquito dependiendo qué tan ancho quieren que sea esta parte. Normalmente para gatito basta con esta vuelta, pero en el caso de que quieran una talla más grande como esta, voy a hacer otra vuelta aquí sin aumentos. Simplemente voy a hacer un punto alto en cada espacio y un punto alto aquí también en cada una de las cadenitas. Entonces simplemente uno por espacio. Voy a subir con mis 3 cadenas, que equivalen a mi primer punto alto, y voy a hacer punto alto en cada uno de los espacios. Entonces voy a hacer punto alto acá. Tenemos esta parte. Si lo están haciendo para gatito, en vez de tener que variar esto, lo que pueden hacer es que en vez de hacer puntos altos, pueden hacerlo en punto bajo o medio punto alto para que les quede un poquito más pequeño. La tercera cadena voy a cerrar con punto deslizado. Muy bien, llegado a este punto me queda ya algo así. Pueden hacer una vuelta normal de puntos altos, igual que la anterior, o pueden hacer una vuelta de aumentos. En mi caso yo voy a hacer aumentos cada 4 puntos con 3 cadenitas. Y vamos a repetir como en vueltas anteriores de aumento. Vamos a hacer en el primer espacio un aumento, voy a hacer un aumento y después voy a hacer 4 puntos altos normales. En un espacio voy a hacer aumentos, es decir 2, y después voy a hacer 1, 2, 3, 4 puntos altos normales. Y esto es lo que voy a repetir en toda la vuelta. Vamos a dejar un trocito de hilo y cortar. Ya este trocito de hilo lo vamos a esconder por dentro con ayuda de una aguja lanera. Y de esta vamos a esconder todo este sobrante por dentro. Y así nos quedaría entonces nuestro gorrito. Esta es la base para nuestro gorrito, que la podemos adaptar a diferentes modelos.